Bueno, primero que todo, buenos días. Somos un grupo de chicas de la clase de Medición y Evaluación del Comportamiento con el profesor Luis Enrique Patiño. Te vamos a hacer unas preguntas tipo entrevista para conocer como más cómo es tu trabajo. Pues no, cualquier cosa. Interrumpes o me dices. ¿Listo? Empezando por, en tu día a día, cuando tienes algún problema, ¿cómo determinas si es problema del estudiante, de la dinámica del profesor o de su entorno familiar? Ok. Me parece que lo primero es hacer un proceso de evaluación profundo, y para eso uno utiliza diferentes instrumentos. Realmente desde el más simple, que entre comillas es el más simple, pero me parece que es el más efectivo, que sería observación desde diferentes niveles de análisis. Uno cuando está haciendo procesos educativos, sobre todo en docencia, la idea es tener casi que un perfil cognitivo del estudiante desde sus procesos cognitivos básicos, desde sus procesos de comprensión, procesos de aprendizaje, que son procesos internos, para ahí sí pasar a dinámicas sociales, dinámicas familiares, dinámicas contextuales o dinámicas pues, estructurales de la institución, de cómo se están dictando las clases y demás. Entonces un proceso de análisis de datos en el fondo. Ok, y antes de hacer todo ese análisis, cuando tú revisas y ves que el estudiante sí tiene un problema, ¿qué protocolo sigues? El propio estudiante tiene algún tipo de problema. Sí, como de pronto, o sea, tú ves que en el entorno educativo no va bien. ¿Qué protocolo sigues como para ayudarle? Sería tener un proceso de acompañamiento individual, evaluar cuáles son las causas, qué es lo que está pasando, y a partir de ahí iniciar un proceso de intervención específico, ya sea un proceso de intervención individual o un proceso de intervención hasta donde los alcances pues no tengan, porque ya es un tema no sé, familiar, contextual, socioeconómico, pues es un poco difícil, pero si es un problema de comprensión, un problema no sé, de motivación, de atención, de aprendizaje significativo, pues hay unos procesos interventivos específicos para poder solucionar este tipo de problemáticas. Ok, y ya más como lo que tú crees en tu día a día, ¿cuáles son las diferencias o similitudes que enseña la facultad como en educativa y lo que tú realmente haces en tu día a día como educativo? Lo que enseña la facultad, bueno, Sí, como entre teoría y práctica. Ok, ahí hay algo divertido porque yo enseño educativa, pues debería ser coherente la teoría con la práctica. Entonces, realmente encuentro similitudes bastante claras, hay una coherencia bastante importante, y es entender primero algunas bases. A mí me gustan mucho las teorías del aprendizaje significativo, desde los marcos cognitivos, entonces me interesa mucho plantear clases para que el fondo, el objetivo en específico sea que haya una comprensión conceptual rica, no solamente memorización, sino una memoria no representacional, como lo diríamos desde estos marcos más ausbelianos. Ok, Ahora vamos a seguir con la siguiente sección. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué evalúas más seguido? ¿Rendimiento académico, habilidades cognitivas, conducta disruptiva o competencias socioemocionales? Habilidades cognitivas, o sea, Ok. necesariamente ahí me parece que, claro, es importante evaluar, a ver, de alguna forma el rendimiento académico es como esta métrica institucional que es importante, pero no termina reflejando todo el proceso cognitivo del estudiante, ¿cierto? No sé, en un parcial en específico salieron unos temas que precisamente el estudiante se le dificulta, pero en algunos temas pues le va muy bien. Entonces, claro, si el rendimiento académico lo entendemos como la nota al final, como que no tiene mucho sentido. El tema del desarrollo socioemocional me parece que hace parte del currículo implícito, que es pensar en temas de aprendizaje informal. Me parece que yo no lo trabajo tanto de manera explícita. Bueno, pues en los temas de clase sí vemos, en educativo, los temas de competencias socioemocionales y demás, pero en las clases que no están relacionadas con eso no lo trato tanto, pero sí en términos implícitos, como, oiga, si hay un estudiante que está hablando, oiga, realmente interesarme por lo que está diciendo, realmente intentar ver qué está pensando el estudiante, si le está interesando la clase, con ese tipo de cosas. Y lo principal que yo estoy viendo desde la perspectiva cognitiva, y sobre todo en una clase universitaria, sí es efectivamente la adquisición de conocimiento, la construcción, la transformación de conocimiento, conceptual principalmente. Ok, pero digamos, en los últimos años ha aumentado la evaluación de la problemas de regulación emocional o pues convivencia escolar. Okay. O sea, eso sería ya en un marco más de educación secundaria, ¿sí sabes? Entonces hay algo muy divertido, y es que yo, o sea, a mí me gusta la educación superior, la educación universitaria, porque, claro, me parece que en la educación como un conjunto debería basarse en el desarrollo de muchos tipos de competencia, pero en algunos casos el foco cambia. Entonces estoy pensando que, no sé, si tú piensas en una educación primaria, la educación en valores, la educación socioemocional debería ser el foco central, más que lo propiamente cognitivo. Y a medida que tú vas avanzando en tu carrera académica, realmente me parece que ese foco va cambiando hacia lo cognitivo, si hablamos de una carrera académica. Si tú comparas los dos extremos, que sería educación primaria con una formación doctorando, por ejemplo, Claro. en una educación de doctorado, tú no piensas que te vayan a enseñar cómo regularte emocionalmente, sino que Sí, tú claro. esperas que, pues, oiga, eso ya O sea, debería porque tú ser. no puedes como los universitarios. Exactamente, mi campo es más educación superior. Ok, perfecto. Y digamos, ¿tú evalúas a los docentes también, aparte de los estudiantes, o solamente de estudiantes? Solamente los estudiantes. Ok. ¿Qué cosas piensas que deberían ser priorizadas, en este caso, en las universidades, pues actualmente, digamos, de antes? No sé si me van a entender. Ok, me parece, yo siempre voy a jugar con que la prioridad es la comprensión, y no solamente una comprensión memorística, sino una comprensión profunda. Hay una analogía que me gusta utilizar, es, que está basada en el aprendizaje significativo, es la memoria. Digamos, si tú memorizas algo muy fuertemente, no sé si a ustedes les pasó que uno en el colegio, cosas así, tenía que aprenderse un poema o cosas así, o un número de teléfono, o lo que sea. O en un proceso de memoria como tan rígido, es tener ese conocimiento como si fuera de piedra, como si fuera un conocimiento muy duro, al que tú simplemente accedes y lo recuerdas y es exactamente el mismo que tenías. Pero en un proceso de aprendizaje,
no es que sea una piedra, sino que sea más como una bolita de plastilina, que tú comprendes, que tú tienes el concepto, pero tú puedes jugar un poco con él, tú puedes utilizarlo en tu vida cotidiana, tú puedes comprenderlo desde diferentes perspectivas. Entonces me parece que simplemente ese punto de comprensión, realmente de comprensión y aprendizaje, me parece que es un punto que se debería priorizar en estos procesos académicos superiores, cuyo foco sea conceptual. Vale, muchas gracias. Entonces, te llamo. Hola, profe, bienvenido. Entonces vamos con nuestra tercera sección más relacionada a los problemas o necesidades identificadas en el campo educativo. Entonces, primero queríamos preguntarte cuál es la necesidad más frecuente que detectas en los estudiantes, por ejemplo, problemas de aprendizaje, acoso escolar, desmotivación o problemas de salud mental. Yo que ahorita sí lo estaba pensando, ya que hablamos del tema de competencias socioemocionales, ahorita sobre todo desde la academia hay un vacío muy importante en el tema del desarrollo de competencias socioemocionales. Como que el marco de desarrollo de competencias socioemocionales es un marco plenamente cognitivo, es decir, que yo abogo mucho por lo cognitivo, me parece que esta tiene una naturaleza diferente y las intervenciones actuales, el foco es un poquito extraño, es un poco cognitivo cuando debe ser un poco socioemocional, entonces estamos en un marco diferente y aquí ahorita también una problemática que me parece que va a surgir muy prontamente es el tema de la sobreconfianza en la inteligencia artificial y cómo esta sobreconfianza genera algunos efectos que yo llamaría de atrofia cognitiva, como que realmente tú no estás estimulando desde lo neuronal. Hay un estudio muy famoso del MIT que compararon la actividad cortical de estudiantes que hacían un ensayo utilizando Google versus la activación cortical de estudiantes que hacían el mismo ensayo utilizando ChatGPT. Y los potenciales de acción evocados son muy diferenciales. Es como que cuando tú te soportas mucho la inteligencia artificial para reemplazar los procesos de pensamiento crítico, todos estos procesos cognitivos, la activación neurológica es muy baja y por lo tanto los procesos cognitivos no se están cumpliendo como deberían. Entonces me parece que es una problemática que va a pasar factura más temprano que tarde. Y en relación con esta problemática, ¿considera que sería mejor una detección temprana? Una detección temprana. Una intervención temprana para evitar que se siga como propagando este tipo de problemas. Claro, me parece que ahora con la inteligencia artificial el foco educativo tiene que cambiar bastante porque el proceso evaluativo va a ser muy diferente. Claro, no puedes dejar que hagan un ensayo para tu evaluar comprensión porque la probabilidad de que vayan con ChatGPT o con cualquier modelo de lenguaje es muy alta. Es muy divertido porque siempre que me entregan algún trabajo y todo está perfecto, yo digo, como que lo hicieron con la inteligencia. Entonces, no sé, cuando hay un error de ortografía o algo, como que me pongo feliz. Es como, bueno, pronto hasta se esforzaron en hacerlo. Entonces, sí, claro, la detección temprana en cualquier proceso de intervención orientada al desarrollo, entre más temprano sea, los efectos son a mucho más largo plazo y su significancia es mucho mayor. Y con respecto a los estudiantes, ¿qué se hace cuando en medio de una intervención el estudiante no evoluciona, no hay mejoría? ¿Qué se podría hacer? Verificar por qué no está ocurriendo esta mejoría y adaptarnos al proceso del estudiante. Lo ideal no es buscar procesos generalizados, sino procesos situados, contextualizados y teniendo en cuenta las necesidades de cada estudiante. Entiendo. Y con respecto a las necesidades del sistema educativo, ¿cuáles consideras que no se están cubriendo y que deberían cubrirse? O sea, como vacíos en este tipo de sistemas. Bueno, el sistema ahorita un vacío importante es la brecha entre educación rural y educación urbana. Si tú vas a un contexto, no sé, en el campo, pues realmente el acceso a tecnologías, el acceso a computadores, el acceso a diferentes artefactos culturales que potencien el proceso de aprendizaje, pues realmente es un poco complejo comparado con zonas urbanas. Me parece que en este momento en temas sistémicos, brechas, la solución de brechas a partir de soluciones e intervenciones creativas es una necesidad bien urgente. Y con respecto a las ayudas psicoeducativas, ¿qué consideras? Las ayudas psicoeducativas como intervenciones. Sí, por ejemplo, que un estudiante, supongamos, en lo rural esté pasando por una situación de desmotivación, Claro. Comparado a un estudiante en la ciudad que tenga la misma situación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que no hay acceso. O sea, si tú vas a un pueblo en algún municipio vulnerable, o sea, suerte si tienes un profesor o dos profesores para toda la institución. Entonces ya es imposible que vayas a tener un psicólogo educativo. Entonces el acceso y el conocimiento de este tipo de prácticas está directamente bloqueado, directamente no existe. Y eso es lo que genera este tipo de brechas, además del tipo de acceso educativo, la violencia, los demás aspectos socioculturales. ¿Y cómo la podrías cubrir? O sea, un plan que consideres que podría ayudar a mejorar, a eliminar esta A mí brecha. un plan específico, hace un mes y medio más o menos, la institución de ICFES sacó una convocatoria en la que liberó todos los datos de ICFES desde 1998, creo, hasta ahorita. Datos de resultados, pero también datos de variables socioemocionales, contextuales, institucionales. Entonces me parece que un plan concreto sería hacer un proceso de análisis de datos de este tipo de resultados, verificar cuáles son las variables que más impactan algo tan concreto como lo es el resultado de una prueba estatal, y a partir de esto promover, obviamente, esta investigación orientada a la comprensión de estas brechas, y a partir de ahí proponer soluciones basadas en el análisis de estos datos. Eso es lo que estamos avanzando en el equipo de investigación. Dale, muchísimas gracias, profe. Entonces vamos a seguir con mi compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora, a mí me gustaría saber sobre los instrumentos a la hora de implementarlo. Hay muchos tipos de instrumentos, ya sea de inteligencia, como podría ser el WISC, el CABIT, Sí. de lectoescritura, podría ser PROLEG o TAIL, o de atención, que podría ser D2. Entonces, en todo esto, ¿utilizas alguno? Yo utilizo algunas de las, claro, cuando hablamos de pruebas estandarizadas, ahorita estamos trabajando con un proyecto en la Facultad de Enfermería que eran 3 pruebas específicas, era una para medir aprendizaje autorregulado, otra para medir competencias sociales, de un autor que es muy famoso en este tema, Caballo, y de un concepto que se conoce como salud mental positiva. Lo que hicimos fue que hicimos un instrumento en conjunto, pedimos los permisos, ellos nos dieron, nos compartieron las escalas y todos los permisos para utilizarlos. Construimos un instrumento para medir estas tres dimensiones, que en el fondo sería lo cognitivo y lo socioemocional. Y lo que hacíamos era que evaluábamos, es un proyecto muy interesante, evaluábamos a los estudiantes que entraban en inducciones
a partir de sus resultados socioemocionales y de aprendizaje autorregulado, lo comparábamos con su promedio académico, y lo que hacíamos era que generamos un modelo de redes neuronales para, a partir de los datos socioemocionales y de aprendizaje, predecir el promedio académico que iban a obtener en el primer semestre académico. Y a partir de estos resultados, entonces pensamos en acciones tempranas. Entonces, haz de cuenta que ya tenemos nuestro modelo entrenado, y cuando llega una nueva cohorte de estudiantes, en las inducciones les aplicamos el instrumento, lo pasamos por nuestro modelo de redes neuronales, hacemos la predicción, y eso lo utilizamos como un insumo de alertas tempranas. Entonces, los estudiantes que obtuvieron un menor promedio predicho, entonces esto les ponemos un especial énfasis en el asesor académico, tenemos un seguimiento un poquito más de cerquita, también lo socioemocional y lo contextual, para intentar un poquito andamiar y aumentar el promedio académico basado en datos. Ok, o sea, predecir es muy importante. Pero sí es fundamental. Y teniendo en cuenta que hay ciertas pruebas, ¿cuál crees que sería como la más útil o que prefieres tú por lo menos para poder predecir ese comportamiento? Claro, ahorita más que pruebas estandarizadas, claro, porque el tema con las pruebas que tú estás mencionando, sobre todo con las de inteligencia, es que son baterías muy complejas. Entonces tú para aplicarlas solamente a una persona, tú te demoras horas. Aplicando necesitas un espacio, o sea, la logística es muy compleja. Entonces de pronto yo pensaría que este tipo de pruebas para casos muy particulares podrían dar insumos, pero para otros casos, aquí también un dato interesante, en la Dirección de Bienestar de la universidad, ellos construyeron un instrumento que es la encuesta de riesgo psicosocial, en la que mide tanto factores de aprendizaje cognitivos, familiares, contextuales, socioeconómicos, y lo que hicimos fue que hicimos una dinámica parecida, una base como de 5.000 estudiantes con todos los resultados, modelo de redes neuronales, predecir promedio, y es una prueba que tú le puedes aplicar en las inducciones, y tú tienes una predicción bastante fiable. Entonces yo pensaría que las pruebas que son más útiles son las que en este momento, digamos, para una población general que puede hacer estas predicciones, son las que tengan una logística lo más sencilla posible, pero que al mismo tiempo tengan un poder predictivo fuerte, como lo está mostrando esta encuesta que te estoy mencionando. Ok. Bueno, y en estas evaluaciones, en estas pruebas, no solo se tiene en cuenta el estudiante, sino también familia, docentes. ¿Cuál es el efecto que tiene esta evaluación de la entrevista hacia los docentes y familiares del estudiante? Bueno, ahorita el efecto es principalmente hacia... Bueno, y eso está en desarrollo realmente, entonces todavía se estaría pensando cuál sería, claro, si tenemos ya el resultado y tenemos un estudiante que según la prueba le va a ir muy mal, cuál sería esa acción que nosotros haríamos. En este momento yo no lo pensaría tanto desde el docente, sino que acá hay figuras un poquito más personalizadas, como es el asesor académico que les estaba comentando, y también el acompañamiento personalizado que se ofrece desde la Dirección de Bienestar. Entonces, claro, el tema familiar y la docencia son factores muy importantes, pero tendríamos que estructurar soluciones un poquito más enfocadas en ellos para ver qué soluciones podríamos proponer. Este proyecto que me estás diciendo es para inducciones, pero también a la hora de utilizar las escalas en observación, las haces en el aula, las haces a través de un cuaderno. ¿El análisis de conducta lo registras? No, esto solamente en inducciones, llenar un formulario y a partir de los resultados que obtenemos del formulario, o sea, que no hay nada observacional ni nada conductual, porque son inducciones acá entre 1.000 estudiantes, es un poco difícil la logística, a partir de esos datos simplemente se hace la predicción. Y también comentabas que todo esto lo haces en la universidad con estudiantes ya de estudios superiores. De estudios superiores. Pero has tenido que verte en la situación de usar estos instrumentos que pueden ser de clínica o de colegio en este contexto, o sea, diseñados para no este contexto, pero usados en este contexto. No. Okay. Ya para finalizar la entrevista, queríamos preguntarte, ¿qué crees que se debe evaluar hoy que no se evalúa? Digamos, que no se evalúa hace 10 años. Como por ejemplo el uso de la IA, la tecnología. ¿Qué crees que se debería evaluar? Yo pensaría en algún tipo de input relacionado con confianza en inteligencia artificial para poder evaluar este fenómeno que yo te estaba comentando, que tanto la sobreconfianza en tecnologías de inteligencia artificial puede estar afectando las competencias de aprendizaje de los estudiantes. Entonces estamos pensando en marcos de memoria, los almacenes de memoria, carga cognitiva, este tipo de marcos también funcionan muy bien. Entonces podría ser, lo primero sería evaluaciones situadas, entonces en el momento en el que está ocurriendo el aprendizaje, y en esos marcos podría ser la carga, la cognitive load, la carga cognitiva que se está generando, porque este fenómeno está muy relacionado con el aprendizaje. Entonces yo pensaría en los instrumentos por ahí. Ok, bueno, queremos agradecerte por tu tiempo, por tus respuestas y recordarte que esto es estrictamente académico. No se va a salir de aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.